Shabbat Shalom, bienvenidos. Qué bueno que están aquí presentes. Esta semana, este Shabbat, vamos a estar hablando acerca de la parashá de Shemini. Shemini significa octavo o número 8. ¿Ok? El número 8, Shemini. Bueno, y tiene varias palabras, varias connotaciones, porque también de ahí viene la palabra aceite. Shemen, también es aceite. Ahora, esta parashá que vamos a estar viendo el día de hoy, se encuentra en Levíticos 9:1 hasta el 11:47. Abarca la segunda de Samuel 6:1, Hebreos 7:1 también, que habla acerca de esto. Pero vamos a desarrollar el tema de lo que se nos va a hablar esta parashá en esta tarde. Lo que vamos a ver, que en el día octavo, Shemini, así es como empieza la porción, en el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Muy bien. ¿Sí ven el 8 cómo está compuesto? Que está así alrededor, pero no tiene un principio ni un fin. Sí es continuo. Por eso habla de eternidad, del día 8. Yo no he visto la gente que se discute que hay que celebrar Shabbat o el domingo, lo que voy a enseñar el día de hoy, porque pues deberían de usar estos versículos que vamos a usar el día de hoy cuando una persona está defendiendo el domingo, ¿verdad? Para defender el sábado siempre pues hay un montón de versículos, pero si pueden usar estos versículos para defenderse, ahí están en la Torá y los vamos a examinar el día de hoy. Primero que nada quiero enfatizar que el Shabbat, ¿verdad? No lo vamos a examinar el día de hoy así muy exactamente porque tenemos que ir al día 8. Tenemos que ver lo que habla acerca del día de Shemini, el día octavo. Entonces, 7 días se la pasó el Seder ordenando el tabernáculo, el Mishkan, Moshe. Pero al octavo día, en Shemini, le tocó el turno a Aarón y a sus hijos, y Hashem habló y dijo: cuando hagan estas cosas, apareceré a vosotros, Vayera. Es decir, se dejará ver en una columna de humo y fuego. O sea, 7 días se pasaron construyendo el tabernáculo. Y en el octavo día, el Señor se iba a aparecer en la flama, en el fuego. ¿Ok? Primero que nada, el descanso y el número 7, la razón por la cual muchas observancias del ciclo de vida judío son asuntos de 7 días. Hay 2 festivales de 7 días, enmarcan nuestro año, la Pascua, que se celebra del 15 al 21 de Nisan, y Sukkot, que se produce exactamente 6 meses después, en Tishrei, 15 al 21. El matrimonio se celebra durante una semana completa de Sheva Berahot, de 7 bendiciones, y la muerte de un ser querido, Dios no lo permita, se lamenta durante 7 días, se llama una Shiva. Hay 7 días limpios de nidá, de menstruación. El periodo de entrenamiento de 7 días antes de inaugurar el santuario, Shivat Yemei Milum, y el periodo de purificación de 7 días de la impureza ritual, y muchos otros 7 hay en la Biblia. Así la libertad de la Pascua, la alegría de Sukkot, el vínculo del matrimonio, la aceptación de la pérdida y todas estas otras características de la vida judía se asimilan en las 7 dimensiones del tiempo creado. El número 7. Estos son algunos versículos que están acerca del día del reposo, que es el día del Shabbat. No los vamos a estudiar ahorita. Este es solamente una página, pero creo que son como 10 páginas así de igual, de todo lo que habla acerca del Shabbat. En el Antiguo Testamento, en el Tanakh, y esto es en el Nuevo Testamento. O sea que también habla del Shabbat en el Nuevo Testamento, por todos lados, muchísimos lugares. Entonces, un ejemplo de dónde dice en el Nuevo Testamento. Digamos en Lucas 4:31. Y descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea, y les enseñaba en día de reposo. O sea, todas estas son citas bíblicas de donde el Shabbat es honrado y se reúnen Pablo, los apóstoles, Yeshua, todos
están celebrando el Shabbat porque nunca tenían contemplado que se iba a celebrar otro día. Se reunían los Shabbats, ¿verdad? Entonces son en total, las he contado, son como 220 referencias bíblicas al Shabbat en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. O sea que para Dios es importante el Shabbat. ¿Sí? Uno de los que vamos a enfatizar más, en Ezequiel 20:12, les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Yuhe-Bahei, que los santifico. ¿Para qué dio el Shabbat entonces? A veces te predican, hey, hay que ser santos, hay que ser santos. Pues una de las razones para ser santo es santificar el Shabbat, apartar el sábado, el día de reposo. Guardar derecho y hacer justicia. En este día hay que hacer eso precisamente. Hay que compartir con el pobre, hay que dar nuestra sedaca, hay que dar nuestros diezmos, hay que salir a evangelizar, dar de comida, ayudar. Es hacer, o sea, no nada más es venir al templo y ya. Es guardar derecho, hacer justicia. ¿Para qué? Para que mi salvación venga y se justifique y se manifieste. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. ¿Qué es guardar el reposo? Dejar de hacer el mal. En este día, apártenlo para hacer algo bueno. En Éxodos, hola, buenas. Shabbat Shalom. En Éxodos 24, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, todos los días son santos. Todos los días son buenos, pero el día de hoy, el día del Shabbat, Dios lo bendijo y dio una doble porción y lo santificó. O sea que hay algo especial que Dios deposita en los sábados. No es que todos los días podemos adorar. Sí, claro que todos los días, 24 horas, cuando tú quieras. Pero el Shabbat, Dios le puso una bendición aparte especial y lo santificó. Okay. Le puso santidad a este día. En Isaías 66:22, hablando del tiempo del milenio, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de Shabbat en Shabbat, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. O sea que en el milenio no van a andar con que el lunes, el martes, el miércoles, el domingo, el Shabbat van a ir todos. Es el día del Señor y ese día va a ser el día de reposo. ¿Ok? El día de reposo no fue solo instituido, como les dije, desde los mandamientos en Éxodos 20, sino desde Génesis. Adán ya guardaba el Shabbat, porque en Génesis dijo, este es el signo en la creación, y en el séptimo día descansó el Señor. El milenio es una representación del Shabbat eterno con Dios por 1000 años, en el cual es el séptimo día, el séptimo milenio, donde descansaremos de nuestras obras ya estando con el Señor, gobernando aquí en la tierra por 1000 años. Pero como esta parashá se llama Shemini, octavo, hay un octavo día. El octavo día es algo especial, que es, como vimos al principio, la forma del 8, es eterno. Y este fue el séptimo día, el cual santificó Dios y cual nos alegraremos. Acuérdense también que estudiamos las veces pasadas que el Señor Yeshua resucitó en un sábado por la tarde. ¿Ok? Se presentó María Magdalena al siguiente día a ver y la tumba ya estaba abierta. No es que fue María en la mañana del domingo y allí resucitó. No. Ya estaba abierta la tumba, ya había resucitado el Señor. Ya ni estaba dentro de la tumba, ya andaba afuera. ¿Verdad? Muy bien. El 7 simboliza la perfección
Por eso hay muchos 7 en la Biblia, bastantes. Pero el 8 es un símbolo de todo aquello que está por encima del orden natural, más alto que la naturaleza y sus limitaciones. El 8 está representado por la letra Het en hebreo, la cual es la letra de la vida, Haim. ¿Ok? Y vemos el 8 una vez más, su forma eterna. No tiene principio ni fin. ¿Sí? Una vez, si usted pone un ejercicio ahí en Google y usted pone, ya ve que usan la geometría, ¿no? Todas esas cosas. Pero si usted pone, ¿qué es el 888? ¿Qué significa en el griego? Y le va a salir que significa Jesús. ¿Ok? Hacen los cálculos, hacen todo, ahí te saca todo lo que es y sale el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el número 8, el número 7 es la perfección de Dios. El número 6, ¿qué es? La perfección del hombre. Exactamente, la perfección del hombre. 6, 6, 6. Al final de los días casi alcanza el 7, pero no llega. Llega al 666, 6.66. No llega al 7, pero se cree ya perfecto, porque es la mayor rebeldía que va a haber al final. Se cree perfecto todavía no alcanzando el 7. Al alcanzar el 666, el hombre ya es inteligente, vive muchos años, se cree sano, se le suben los humos que ya alcanzó la perfección. Pero con Dios, con Dios, el 7 es la perfección, la cual nunca vamos a llegar como seres humanos hasta que seamos transformados a la imagen del Señor. Entonces será el 7, pero como el Señor no quiere llevarnos al nivel 7, porque eso es para el nivel del milenio, nos va a llevar al nivel eterno. La vida eterna es el número 8 en la eternidad, los nuevos comienzos. O sea que nos va a llevar mucho más allá del 7, de lo terrenal. Muy bien, el santuario Mishkan, cuyo papel era hacer que la realidad infinita de Dios fuera una presencia permanente en el mundo físico, se inauguró el 8º día después de un periodo de entrenamiento de 7 días. O sea que el tabernáculo se empezó el servicio el 8º día, el primer día de la semana. ¿Ok? Otro 8 hay en la Biblia. La razón por que estamos hablando del día 8 es porque, le digo, si hubiera un debate entre el Shabbat y el domingo y qué día se debe servir, deberían de utilizar todos estos versículos del día 8. Del 7 se defiende solo porque por todos lados aparece el día de reposo. Este es otro de los versículos que está la fiesta de Shemini Atzeret, que es el 8º día al final de la fiesta de Sukkot. Son 7 días y hay un día extra que se llama Shemini Atzeret. ¿Ok? Esa es cuya función internalizar la luz, que abarca la trascendencia del azúcar, ocurre en el 8º día que sigue de los 7 días. 7 ciclos de Shemitah son seguidos por un año de jubileo. El año del Shemitah son cada 7 años, se hace un conteo del Shemitah. Se le dice al año del jubileo, al año de que se deja de sembrar la tierra. Por un año se tiene que dejar sin sembrar. Al 8º, al 9º, que dice, empieza otra vez el conteo, otro 7, otro Shemitah. Pero de 7 en 7 años, hasta que llegas a 49 años, el próximo año va a ser un jubileo. Eso es grande. Se perdonan las deudas, se perdonan salen libres los esclavos en esa época. Los que debían dinero, que estaban trabajando, obligados a ser esclavos, salen libres ese año de jubileo. Se les devuelve la tierra, se intercambia todo. Entonces, es un día de libertad. Yeshua, cuando vino y dio su prédica en la sinagoga, en Lucas 4, le dijo, vengo a vendar los quebrantados, a dar libertad a los cautivos y a presentar el año agradable del Señor. Como está retraducido del griego, ese año agradable, esa palabra la hubieran podido poner el jubileo. O sea, que el día de la sinagoga, que él estaba dando su drash, que estaba dando la cita en el Lucas 4,
ese mismo día, ese mismo año, y se declaran en un día de Yom Kippur, se deben de declarar los jubileos. Ese mismo día, él estaba diciendo la palabra de Isaías, que este era el jubileo, que él vino a sanar a los quebrantados, él vino a dar libertad a los cautivos, pero no solo económicamente, ni físicamente, sino espiritualmente también. Todo. Era el año del jubileo, fue cuando empezó su ministerio, porque vino a eso, a libertar. Ahora, el séptimo milenio de la historia será mesiánico, será seguido por el mundo venidero, el Olam Haba. Es decir, vamos a entrar en la era del año que vamos a celebrar el séptimo milenio, donde va a ser el Shabbat con el Señor, ¿verdad? Por 1000 años. Pero para poder entrar a ese milenio, tiene que venir una tribulación bien grande en la tierra. ¿Por qué? Porque todos los eventos pasan una tribulación y luego viene después de la tormenta viene la calma. Todos los eventos que pasan en la Biblia, primero viene una tormenta y después viene la bendición. Para entrar al milenio, tiene que pasar un buen turbión, la gran tribulación, y después viene el milenio. Esos 1000 años es lo mismo que celebrar el Shabbat. Al final de los años, es cuando encarcelan al enemigo, convivimos con los animales, tenemos muchas bendiciones, pero al final del milenio el Satanás es desatado, porque en ese milenio va a ser atado. Ya no vas a decir, me tentó el enemigo. No, ya no. En ese milenio va a ser tu responsabilidad. Va a haber pecado todavía. Va a haber gente que va a pecar y por eso, pero van a estar ángeles también listos para hacer, los ángeles van a estar listos para hacer justicia como policías, pero también van a hacer, si apenas te pones a orar, ya se te está cumpliendo lo que estás orando. En ese momento. O sea, va a haber todo ese tipo de cosas en el milenio. Vamos a poder hablar con los animales, vamos a poder convivir con ellos. Va a ser una transformación, nuevos cielos y nueva tierra. Y todo eso está escrito en la Biblia, qué va a pasar en el milenio. Será la nueva Azúcar, será la nueva Jerusalén, todo eso va a estar pasando. Pero al final del milenio dice Dios que suelta al enemigo para que engañe a todos los que están alrededor de Jerusalén, a todo el mundo, inclusive los que ya están viviendo, que también, si quieren seguirlo, que lo vayan a seguir, porque no se quieren sujetar al reino de Dios, no se quieren sujetar a los mandamientos de Dios, que Dios les dice, vengan a celebrar el Shabbat, vengan a celebrar la fiesta de Sukkot, y no quieren, entonces también van a poder ser engañados, al final del milenio. Al final de los 1000 años, cuando todo eso ocurre, que el enemigo reúne toda la gente que no quiere estar en el reino de Dios y se quiere adueñar de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, ya Dios ya no tiene paciencia y manda fuego y destruye todito. Y los que fueron salvos son transformados en un abrir y cerrar de ojos, al fuego como Él es, consumidor. Pero después de ese milenio, después de los 1000 años, y que cuando somos transformados a su imagen y vamos con Él, no tenemos idea qué va a pasar. Dice, porque no ha subido pensamiento, ni a nadie se le ha ocurrido lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Ahí sí no sabemos la eternidad cómo, qué Dios va a hacer. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy, del día octavo. Es un día que todavía no sé, todavía el Señor lo va a estar haciendo en el futuro. Hablamos que el tabernáculo se creó en la tierra para que fuera una forma visible de Dios, para que pudiéramos compartir con Dios y tener una conexión con Dios más cerca. Pregunta, cuando estaba Dios ahí en el arca, ¿dónde también al mismo tiempo estaba en el cielo? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios puede estar en el cielo y también puede estar en un tabernáculo terrenal. ¿Sí? Lo mismo pasa con Yeshua. Dios estaba en el cielo y Yeshua estaba haciendo el tabernáculo terrenal aquí en la tierra. No hay ninguna controversia si entendemos eso. Ahora, en hebreo, Shemonah, el significado del número 8 en la Biblia, significa un nuevo comienzo.
Por eso son los días 8. El día octavo es el inicio de una nueva semana. En nuestras Biblias griega a español dice el primer día de la semana. En el griego dice Shabbatov. Ese se llama igual que el Shabbat, pero es Shabbatov, con B, chica al final. Shabbatov. Pero conforme a la Biblia, los domingos, los primeros días de la semana, empiezan el Shabbat en la tarde. O sea, el sábado en la tarde, cuando se está metiendo el sol, ahí empieza el día octavo, el primer día de la semana. No empieza en la mañana como estamos acostumbrados. De acuerdo, bíblicamente empieza el Shabbat en la tarde. Entonces, en el día octavo es el inicio de una nueva semana. El día de la restauración del Mesías puede ser llamado el octavo, el que sigue al séptimo, es decir, el sábado. 8 personas fueron salvos del diluvio, un nuevo inicio para la humanidad. ¿Se recuerdan? Que se salvó Noé, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y pues sus 3 esposas, ¿verdad? Fueron 8. Primera de Pedro 3:20, segunda de Pedro 2:5. Los niños judíos son circuncidados en el octavo día cuando se entran en una nueva comunión. No se pueden circuncidar a los 7 ni a los 9. A los 7 se puede dar una hemorragia. A los 9 ya es muy tarde y también pueden quedar mal. Es exactamente a los 8 días. ¿Cómo sabían eso los judíos hace miles de años? Todo lo que hace Dios ya les enseña, les da sabiduría. El día 8 es la circuncisión y eso está científicamente probado. Ahora, en el octavo día, Saúl, ¿se recuerdan de Saúl? Saúl era un hombre de gran estatura y el escogido del pueblo, pero solo trajo pena sobre Israel. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Verdad? El primer rey Saúl, el ungido de Dios, y todos lo veían, sí, este está bien guapo, y este está bien grande, y este está bien, ¿verdad? Este es el ungido de Dios. Pero dice que solo trajo pena. Dios escogió a David, el octavo hijo de Isaí, un nuevo principio para hacer algo nuevo con David. ¿Ok? Y David era el más pequeñito, y era el insignificante, y era un pastor, el que ni lo tomaban en cuenta. Y casi el papá no lo quería muy bien. ¿Ok? Pero ahí está. Y de esos, de los que desprecia el mundo, Dios es que hace sus planes. ¿Ok? Así que no es por nosotros, es por Él. Él es el que nos levanta. Ahora, escogió al número 8. Salomón también era el octavo hijo de David. ¿Se fijan? La nueva forma del futuro imperio romano será el octavo. También hasta la bestia tiene un reino que va a ser el octavo reino de los que han sido. Apocalipsis 17:11. La consagración del sacerdote tardaba 7 días y al octavo día iniciaba su trabajo. ¿Ok? El número 8 es el número del infinito, era el octavo día, porque están en entrenamiento los sacerdotes. Luego el Mishkan se estuvo erigiendo por 7 días, se desmontaba cada tarde y Aarón y sus 4 hijos eran iniciados en el Ketuná, en el sacerdocio. Pero también hay muchas primicias en este día. Era un domingo, el primer día de la semana, fue el 1 de Nisan, Rosh Chodesh, luna nueva, marcando el comienzo de un año nuevo. Para Dios los años nuevos acababa de comenzar en este mes que pasó, 19 de marzo de este año para ser exactos, empezó el año nuevo. ¿Y qué tiene que ver el Señor? Dice, Nisan 1 es declarado el primero de los meses. Ahora, también hay una opinión acerca de que el universo fue creado incluso en este día, en un principio. En Bereshit, en el principio, Génesis en griego, porque es un nuevo comienzo. Se recuerdan que la tierra ya estaba vacía y desordenada. Ya estaba, pero ahora Dios la iba a hacer un nuevo comienzo. Cuando haga la nueva Jerusalén y la nueva tierra, ¿cuándo va a ser? Un nuevo comienzo. Otra vez, un día 8. Ahora,
Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. A ver, Yeshua vino en el año 4000, pero aquí está diciendo el versículo que vino desde el principio del mundo, ya fue sacrificado. ¿Cómo es eso? Okay, déjenme darles un ejemplo. Ese sería como más o menos la Nueva Jerusalén, cuando descienda de los cielos, cuando sea el nuevo principio. Si usted no ve la Nueva Jerusalén descender, todavía no viene Yeshua. Tiene que descender, porque va a haber el engañador que va a estar diciendo, yo soy, adórenme. ¿Verdad? La Nueva Jerusalén es una súper grande que abarca desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. O sea, son 2.200 kilómetros de ancho, y de altura está altísima. O sea, no es cualquier cosa, para que quepan todos los salvos. ¿Ok? Ahora, aunque venga una nave extraterrestre, no, tampoco es eso. Tampoco es eso. No abarca esa inmensidad que es. ¿Ok? La inmensidad de la Nueva Jerusalén es súper grande. Isaías 46:8. Vuelve a decir, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerán, y haré todo lo que quiero. ¿Ustedes creen que Dios no está al pendiente de la historia, lo que está pasando el día de hoy? Sí. Y Él mueve personas, cambia destinos, quita, pone, hace, no está en medio. Dice, voy a hacer todo lo que yo quiero. Él hace lo que Él quiere. Por eso si sube un presidente, si sube un gobernador malo, si sube bueno, lo que salga, Dios lo está detrás de todo eso, porque Él lo está haciendo conforme al plan de Él. Él va a hacer todo lo que Él quiere. Hay otro versículo donde dice, me aseguraré de hacer lo que está escrito. Me aseguraré de que pase así, como lo escribí. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que dice, anuncio lo por venir desde el principio. Para todos los que sean profetas, de esta manera, todo lo que está en el principio tiene que estar en el final. Y todo lo que está en el final está en el principio. Y sin salirse de la Biblia. ¿Sí? Ejemplo. En Génesis habla acerca del árbol de la vida. ¿Sí? En Isaías habla acerca del árbol de la vida. Pero si usted va a Apocalipsis, habla acerca del árbol de la vida también, que lo vamos a poder tomar. Entonces, desde el principio está el árbol de la vida, en el medio y al final. Y luego Yeshua convierte la cruz, que era de muerte, la convierte en vida, el árbol de vida. O sea, desde el principio está eso. Otro ejemplo de que esté en el principio. En el principio está el Shabbat, ahorita está el Shabbat, en el futuro, en el milenio va a estar el Shabbat. Y todo lo que aparece en Génesis aparece en el final. ¿Ok? La serpiente. La serpiente estaba en el Edén, la serpiente está el día de hoy, la serpiente aparece como dragón en el final de los tiempos. Y es lo mismo. ¿Ok? Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea que en la primera página de Génesis Dios ya hizo todo lo que iba a hacer en el futuro. Si nos ponemos a ver los días. Ahora, en el principio, en hebreo se escribe Bereshit. A ver si puedo mostrarles aquí, porque está en paleohebreo, no está en hebreo moderno, está en hebreo antiguo, paleohebreo. Y en la carta en donde está en Israel tienen los significados, cada letra significa algo, ¿verdad? Entonces, en el principio, cuando él escribe el libro de Génesis, no se llama Génesis, se llama el libro en el principio. Y en hebreo es Bereshit. Muy bien. Si usted pone las letras en paleohebreo, la primera letra, para decir, esta es la Bet, que es una casa. Luego esta es una R, que esta es una cabeza, ¿sí la ve? Rosh, cabeza,
un principal. Y luego esta cabeza de toro significa fuerza, o también dicen que es como Dios, el líder, la fuerza. Ok, este de aquí es una Shin, porque es una CH, y dice que significa dientes, moler o destruido. O sea, masticar con los dientes. ¿Sí? Esta de aquí es la Yod, la letra más chiquita, pero es la forma de una mano, y de hecho significa mano, un brazo, una mano. Y esta de aquí, el paleo hebreo, es una X que dice que es como un pacto, que está en forma de cruz y que es una señal y que sí, pues es una cruz. ¿Verdad? Ese es el paleo hebreo, así como está. Así se escribiría Bereshit. Así, Bereshit. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si usted junta la Bet con la R y dice Bar. ¿Qué es Bar en hebreo? Hijo. Hijo, ¿verdad? Entonces, hijo. El hijo, el primogénito. Ahora, lo pone como si fuera Dios. Y fíjense, y esto va a ser destruido, y esto va a ser mano y cruz. Fíjense lo que hizo. El hijo de Dios, destruido, su mano en la cruz. En la primera palabra del Bereshit de Génesis está la crucifixión de Yeshua. ¿Sí me explico? Dios revela desde el principio su plan. Así que si yo me quedara sin Biblia, nos las quitaran y me quedaran con la primera página de Génesis, ahí está todo. Todas las profecías, todas las cosas que Dios va a hacer y que hizo, están ahí. Cada día que Él diseñó, está diseñado con cada evento de la Biblia y con cada evento de nuestras vidas y del futuro y de todo lo que va a hacer Dios. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de cómo es que Dios, sí es cierto que desde el principio fue inmolado Yeshua. ¿Ok? Ahora, antes de construir todo este mundo y todo este universo, el Señor no se puso a pensar cómo iba a ser la salvación. Dios. Por eso dice, ya fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios ya sabía que iba a venir en forma. No es un plan nuevo. Ya lo tenía determinado desde antes. ¿Ok? Y que esa es la única salvación. Creer en el Hijo de Dios. Muy bien. En Nisan significa milagro, primeros frutos, primer mes bíblico. Los calendarioos babilónicos y hebreo es el mes en el que madura la cebada. En Aviv, el mes de Nisan. Y es el primer mes de la primavera. Pero si no, ya ven que todo está verde el día ahora. Pero hace dos meses no estaba así. Estaba todo seco, todo caído, y ahora tenemos abundancia de la primavera. Y entonces empezó el año nuevo. En Éxodo 12:1 habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ahí es donde está estipulado que este mes es el primero. Toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, eso lo vimos las semanas pasadas, que el día 10 entró Yeshua a Jerusalén y fue escogido y fue escudriñado por todos y fue hallado que no tenía ningún pecado. Ok, la familia, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Si agarraba en ese tiempo yo un corderito y iba a sobrar, dice que no quería que sobrara nada para la mañana siguiente. ¿Qué tenía que hacer? Invitar al vecino y comer todo el cordero. Así que esto es de comunidad, no de que nomás yo lo celebro y yo acá escondido. ¿De qué tamaño es el cordero de Dios? ¿Abarca para todo el mundo? Entonces tenemos que invitar a las personas a compartir de ese cordero,
a todo el mundo. Entró la primavera, entró en este año, y es cuando entra el Cordero de Pascua y nos redime. Primero está la redención, si no, no podemos seguir a los otros pasos que Dios tiene. Porque después de la redención, ¿qué viene? Os tomaré y luego los santificaré. Para ir a esos niveles hay que primero pasar por la redención de haber sido comprado por la sangre de Yeshua. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí vamos a los estudiar ahora sí en Marcos 16, 9 al 11. Yeshua, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ok. Primero, ¿cómo sabía que eran 7 demonios? Porque alguien los vio. El Marcos está diciendo, los vieron los 7. O sea, hay personas que tienen discernimiento para ver los demonios. Usted no quiere verlos, ¿verdad? No se lo pida a Dios porque Dios se lo puede dar. Pero hay gente que lo puede hacer. Ven ángeles, ven demonios. En este caso está diciendo, había echado 7 demonios. Está contaditos. ¿Cuántas personas, en cuántos demonios le puede caber a una persona? Legión. ¿Cuánto es una legión? Son alrededor de 5,000 soldados. 5,000 demonios pueden caber en una persona y va a estar como el gadareno endemoniado. Entonces, cuando ustedes ven una persona que está endemoniada, no solamente es uno, a veces son varios. ¿Ok? Y todos ellos le tienen miedo a un solo nombre. A Yeshua. Nada más. Es lo único que más temen en esta tierra y en el futuro y en lo que sea, el nombre de Yeshua. No pueden, no pueden estar en su presencia. ¿Por qué? Porque Yeshua al final van a ser quemados todos ellos en el nombre de Yeshua. Entonces, cuando usted pronuncia el nombre, los está quemando, los quema, les arde, les duele. ¿Se ha fijado que cuando se aparecen ellos se pone frío? Porque les gusta el frillito, pero van para el calientito. ¿Ok? Por eso no se acercan a Yeshua. No pueden. El fuego que hay dentro de nosotros, que Dios depositó, les quema. Y entonces lo que van a tratar de hacer es meternos en pecados para poderse acercar. Pero si no caemos, estamos poderosos en el Señor, apartados para Dios, ellos no se acercan ni tan fácil. Se van a querer acercar, pero no es fácil. Tienen mucho temor del Señor. Aparte, uno con su boca, como el ángel dice que descenderá y atará al dragón en el abismo, con nuestra boca podemos nosotros mandar, Señor, manda a tus ángeles a que aten a este demonio que está atormentando a esta persona. Y los ángeles vienen, se lo llevan y lo encarcelan. Y ese ya no puede andar haciendo maldades por ahí. Está encarcelado. Si tienes fe, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, tenemos un gran poder y tenemos un gran Dios que nos libra de tantas cosas. Lo que quiero enfatizar aquí es que resucitó el Señor. María Magdalena fue y les dijo, fue ella misma que le dijo, cuando leyeron decir que Yeshua estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. En aquel tiempo, para que una mujer fuera a evangelizar o para decir las buenas nuevas, era algo contrario, porque todo era por los adultos, por los hombres. Y ahora María Magdalena dice, que lo vio y que está vivo. Y los apóstoles allá, no, pues, ¿cómo ves? Se le apareció a ella, ¿por qué nosotros no? Y en ese momento se aparece ahí el Señor. En Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vinieron, pero cuando se encontraron ahí, se encontraron que había Magdalena, decía, ¿eres tú el jardinero? En la realidad no era el jardinero, porque se voltea y le dice, soy yo, Yeshua. Y se alegró y lo quiso tocar, lo quiso abrazar. Y Yeshua le dijo que no me toques, porque no he ascendido al cielo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yeshua, al ser el primero,
de los resucitados, tenía que presentarse, este manojo tenía que ser presentado en el templo. Yeshua iba a tener que subir al templo de Dios a presentar si era su ofrenda agradable. Por eso no la podía tocar María Magdalena. Si lo tocaba, ¿qué pasaba? Se contaminaba porque todos nosotros tenemos pecado. Pero tenía que presentarse ante Dios primero como la primicia. ¿Ok? Como el Bikurim. Por eso le dijo que no lo tocara. Porque al siguiente domingo, ahora sí le dijo, tóquenme. Ahora sí. En Lucas 24:13. Aquí esta historia está buenísima. Y a veces a ver si los puedo que vean. Dicen, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, y les dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Iban en el camino de Emaús y ya venían de Jerusalén todos tristes porque habían crucificado al Señor y nosotros creíamos que Él era el Señor y todo, y se une con Él una persona, con ellos, que van caminando. Y les dice, ¿qué están hablando? No, pues de que el Señor que fue crucificado y que esto y que lo otro. Nosotros pensábamos que Él era Él. Y ya hoy es el 3er día. O sea, que un domingo por la tarde iban caminando. Y se les juntó y entonces les dice, hombres de poca fe, no era necesario que se cumpliese lo que está escrito en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, y aún así no entendían. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo en ese versículo Yeshua? Que de Yeshua está escrito, ¿en dónde? En la Torá. ¿Sí? Todo lo que escribió Moisés es acerca de Yeshua. Y lo que escribieron los profetas es acerca de Yeshua. Y lo que está en los salmos es acerca de Yeshua. Y conforme estas clases vamos yendo, cada porción, vemos cómo se cumplen muchas cosas de los mandamientos de Moisés, a los salmos del que están en la Biblia, y los profetas, cómo es que todo apunta hacia Yeshua y cómo lo cumple Yeshua en los evangelios. Entonces, bien les pudo haber dicho así, como se usa el día de hoy, que le decimos Tanakh, así como aquí, juntamos y le ponemos a Tanakh. Pero en el judaísmo se pone que es Torah, para decir la T, Nevim, para decir los profetas, y Ketuvim, para decir los escritos. Cuando nosotros estamos hablando del Tanakh, estamos hablando del Antiguo Testamento. Es lo mismo. Todo el Antiguo Testamento era necesario que se cumpliese lo que está escrito de Él, del Señor Yeshua. Todo, sí, es decir, que todas las historias, todos los mandamientos y todo lo que exista en el Tanakh se cumplió en Yeshua y lo vemos en los evangelios. Bueno, hay que saber verlo, ¿verdad? Pero ahí está, ahí está todo. Así que donde le busque cualquier página, cualquier historia, va a tener que ver con Yeshua y con lo que Él hizo. Esa era la forma de evangelizar de los discípulos, ¿no? No tenían los evangelios escritos. No. Era solo la Torá y los profetas. Exactamente. El camino a evangelizar, a predicar, a enseñar, era con lo mismo que estaban enseñando los profetas, lo mismo que enseñó Moisés, lo mismo que enseñaron todos los escritos. Daniel, donde quiera que usted vea, va a ver de Yeshua, donde sea. ¿Ok? Muy bien. Vemos la resurrección, el Señor aparece, Yeshua aparece el día 8. Juan 20, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas, por miedo a los judíos, ¿quién estaba encerrado? Los discípulos, los apóstoles. El lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Yeshua en medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem, paz a vosotros. O sea que nadie abrió la puerta, nadie abrió la ventana, pero Él se apareció ahí en medio. ¿Ok? Y eso, dice,
Shalom Aleje, dicho esto, les mostró las manos, el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Yeshua les dijo otra vez, Shalom Alejem, como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. A quienes perdones los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengas les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Yeshua. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contesta, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Así estaba la duda de Tomás, tan fuerte. ¿Ok? Y entonces, como ese primer domingo se apareció a los discípulos, a María Magdalena, a los del camino de Emaús, a los discípulos en la tarde, a todos ellos, de cierto, cuando andaba con los del camino de Emaús, más adelante dice que lo invitan a celebrar, a cerrar el Shabbat, a comer pan. Y cuando lo está partiendo, dice que se le abre el entendimiento a ellos y luego él se desaparece. ¿Por qué? Porque ya entendieron con quién estaban platicando en el camino, entendieron que era Yeshua resucitado, y cuando vieron cómo partió el pan y cómo lo bendijo, ahí dice la Escritura, y les abrió el entendimiento a la Escritura. De todo lo que les venían platicando en el camino, como que, sí, pues no entendían. Cuando les abrió el entendimiento, entendieron de que les estaba hablando la Torá, esto, lo otro, aquello, y su corazón se empezó y salieron corriendo y fueron a decirle a los discípulos, hemos visto al Señor. Y nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. Entonces, cuando uno habla y habla Torah y habla los mandamientos y habla que Yeshua es, y hay gente que todavía el entendimiento lo tiene borrado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a abrir? Hasta que el Señor quite el velo. Así que no se desesperen si no los entienden de lo que les están tratando de decir. Como estamos en los días de Omer, este es el día 10, se hace la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu v'mizvotah betzivanu al sefarid haomer. Bendito eres tú, Dios, Rey del universo, quien nos santificó con sus mandamientos, nos ordenó en relación a la cuenta del Omer. Al día de hoy ya estamos al día 9, al día de ayer era el 8, cuando se apareció a Tomás. Sería este día, el día de ayer. Juan 20, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Yeshua en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo, paz a vosotros, Shalom Alejem. Y luego le dice a Tomás, volvió a aparecerse en medio, ¿verdad? Le dice a Tomás, ahora sí estaba ahí, acerca tu mano y aquí pon tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Mi Dios, ya no nomás Señor, mi Dios. Dícele Yeshua, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me han visto y han creído. Nosotros somos nosotros. ¿Lo han visto? ¿Verdad que no? Pero hemos creído. Entonces, siéntanse alegres, dichosos. Es una bendición que Dios les dio. El conocer al Señor, en creer en Él, es una barajá, es una bendición, es una dicha poder conocer que el Señor lo conocemos. Porque no todo el mundo lo conoce. ¿Cuánta gente hay que no conoce al Señor? Hay 10 billones de almas en este planeta y solamente 5 billones tienen alguna religión. 2 billones son cristianos, mesiánicos, esto, lo otro, aquello. 2 billones. 2 billones son cristianos mesiánicos, o mesiánicos, cristianos, ¿verdad? Contando católicos, contando de todos los tipos de cristianos que pueda haber. 2 billones. Somos 10 billones. ¿Qué pasa con los otros 8 billones? No saben, no conocen al Señor. Viven por vivir.
Mucha es la mies, pocos los obreros, y eso es verdad. ¿Ok? Entonces, no podemos decir, no, es que yo no encontré a nadie. No, pues no ha salido. No ha salido a buscar. Muchísima gente no conoce al Señor. En Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Si estaban en el primer día de la semana, ¿a qué horas estaban reunidos con Pablo? Sábado en la noche. El sábado de la noche. ¿Qué iban a hacer? Partir el pan. Estaban celebrando la Havdalah, que se cierran los Shabbats. Estaban cerrando. Les enseñaba, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hace más sentido, ¿no? Que esté desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, que está desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, ¿no? 12 horas. Entonces, 6 horas estuvo alargando el discurso. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No se vayan a caer aquí, que lo levantamos también, quedando dormidos. Ok, Pablo tuvo misericordia, oró por él y acabó el sermón en esa noche. Despedido a Pablo, se fue a Troas, en Hechos 27. Ahí está cómo se cayó, estar dormido, ¿verdad, muchacho? Porque eso sucede en todos lados. Ahora, estamos hablando en Levíticos, en Vayikra 8:30, ungir con aceite y con sangre. ¿Por qué tiene que ver eso? Hamashiach, el ungido, el Cristo, es la misma palabra para decir el Mesías. Cuando decimos Cristo, estamos diciendo el ungido. Cuando estamos diciendo el ungido, estamos diciendo el Mesías. Y cuando decimos el Mesías, es la palabra hebrea Hamashiach. ¿Ok? Samuel unge con aceite a David. Esto es lo impresionante de las palabras hebreas. La palabra dam para decir sangre es dam, pero también la palabra adama es tierra. La palabra Adam es hombre o humanidad. Y Daman son gotas de sangre. Edom es rojo y Adón es Señor. Todas vienen de la misma palabra, Dam. De ahí mismo se sacan todas estas palabras. Sangre, hombre, gotas de sangre, rojo, Señor, Adama. ¿Ok? Entonces, Adam era el primer hombre en la tierra. Ha de haber sido rojizo. Pelirrojo. Porque viene del mismo la palabra Edom, rojo. Levíticos 8:30, sangre y aceite, Dam y Shemen. Ahí es donde quería enseñarles que el Shemen es aceite, el mismo que el octavo. Hay un lugar donde Yeshua llega que se llama Getsemaní. En el Monte de los Olivos se alza de Jerusalén y separa la ciudad santa del desierto de Judá. Desde aquí comienza a descender hacia el Mar Muerto. El valle del Torrón de Cedrón, que circuncida Jerusalén por el este, separa el Monte de los Olivos de la ciudad y el cercano Monte de Sión. Situado más al sur, desde este último se dirigió Yeshua a Getsemaní. Después de Pesach, atravesando el valle, los olivos que desde hace milenios crecen en las laderas del valle, los olivos, esos que están en el monte, le han dado el nombre que lo identifica hasta el día de hoy. Con todo, la tradición judía lo conoce también como el Monte de la Unción. ¿Por qué? Porque los reyes y los sumos sacerdotes eran ungidos con el aceite obtenido de sus olivos en el Monte de los Olivos. Por eso se llama así. El monte de Getsemaní. Yeshua en el monte está orando. Y esto es lo impresionante de lo que está pasando. Y estando en agonía, en Lucas 22:44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de dam, de sangre, que caían hasta la tierra. La palabra get es exprimir. La palabra shemini, que es 8, también es aceite. ¿Sí? Y entonces, juntándolas, get, shemini, tenemos la palabra
exprimir el aceite. Yeshua estaba siendo derramado su sangre en el Getsemaní, estaba sudando sangre, pero ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Exprimiendo al olivo verde en el monte de los olivos, en el monte de la unción, en el monte donde hace que saquen para sacar el jugo de las olivas. ¿Qué tienen que hacer? Exprimirlas. El Mesías tuvieron que exprimir y le salió sangre de toda esa presión que iba a sentir para que el siguiente día no estuviera estresado por todo lo que iba a padecer. Fue exprimido en el Getsemaní, donde es la exprimidora de aceite, así se llama. Ahí fue exprimido Yeshua, antes de entrar a lo que es el Calvario. El Mesías fue exprimido. Ahora, en esta parashá nos habla de una tragedia que pasó en el templo, cuando Nadab y Abiú fueron muertos en el templo, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, pues iban a ser los herederos, los sumos sacerdotes que seguían, la siguiente generación. Tenía más hijos, pero estos dos, Abihu y Nadab, que significa voluntario, o liberal, o generoso. Abihu, mi padre es él, es lo que significa. ¿Qué pasó en esta historia? Dice, a Hashem le gusta el incienso con olor a fragante, ¿verdad? Es lo que diría Nadab. Pues vamos a llevarle incienso. Abiú diría, sí, claro que sí. Oh, pero me siento un poco mareado. ¿Saben por qué se sentía mareado? Porque en la Biblia dice que ellos habían tomado. Y así se fueron a ofrecer el incienso a la presencia de Dios y el fuego. Entonces Levíticos 19 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ellos entraban y salían al santuario, ¿verdad? Que no debía de ser. Tenían que pasar un proceso de sacrificio, lavarse las manos y luego entrar y servir. Pero como eran los hijos de Aarón, pues entraban y salían, y pensando que también así tomando, borrachos, podían entrar y hacer el sacrificio. Cuando entran, lo que pasa es que eso es un fuego extraño, dice el Señor. El peligro de inventar tu propia verdad. ¿Por qué? Porque hay unos que hacen brujería, hay otros que creen en el Señor, hacen mandas, leen los horóscopos y dicen, no, yo creo en el Señor. Y están orando de esa manera y están subiendo esas oraciones. Las oraciones son un incienso que suben al reino de los cielos. Pero cuando llegan allá, son fuego extraño que Dios no mandó así. Y ese es el peligro de que Abiú y Nadab estaban haciendo lo mismo como ellos pensaban que era. No era como ellos pensaban que era. Y no es como las personas de hoy en día dicen, oh, haz esta, manda, haz amárrate aquí algo, no sé, cualquier cosa. No, no es así. La única forma de entrar con el Señor es a través de estar apartado en un armario, metido, y en el nombre de Yeshua, allá donde nadie te ve. Ahí es donde vas a encontrar al Señor. No con brujería, no con misticismo, no con artilegios, no con nada. Así tú y Él, sin que te vean. Esa es la forma de buscar a Dios, y en el nombre de Yeshua. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro fuego que se va a encender más que de esa manera. Ahora, ¿qué fue lo que vieron Nadab y Abiú cuando entraron al lugar santo? Pues en Ezequiel 1 nos dice que había debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose de una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas.
Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y había apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomas para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el perecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno de que me hablaba. Ezequiel estaba teniendo una visión más o menos así, y el trono, sentado alguien en el trono, en las ruedas se movían de un lado para otro, ¿sí? Y él ahí viendo toda esa visión, y que el que estaba sentado tenía la forma de un hijo de hombre, y alrededor de él estaba un arco iris, y el trono, las ruedas lo llevaban para todos lados, para donde él se movía, depende. Entonces, Ezequiel 1 lo vio, aquí está más mejor, las 4 bestias o las 4 personalidades que estaban en esto, en cada lado del trono, y arriba sentado un hijo de hombre con arco iris. Así es como es la gloria del Señor, y las ruedas con muchos ojos. Eso existe, eso es real, ese es el trono de Dios, así Él cabalga las nubes de esta manera. No es algo pequeño, es algo gigante, pero y él no solamente Ezequiel lo vio, también Isaías cuando entró al trono, dice en Isaías 6, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales es la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa vez fue cuando Isaías cayó de pie y dijo, hombre inmundo de labios, y luego lo quemaron en la boca y limpiaron sus pecados, sus maldiciones. Ahora, ¿qué pasaba en ese altar? Uno dice, no, pues, pero ¿qué tiene que ver Yeshua ahí? ¿Cómo? Oh, porque es que el sacrificio de sangre de los animales era traído a este altar y se vaciaba la sangre. O sea que los carbones que estaban ahí tenían sangre del sacrificio. Pero estos no eran sangre de machos cabríos, sino era la sangre de ¿quién? De Yeshua en el altar, que le limpió todo su ser cuando tocó sus labios. ¿Ok? Por eso dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Kadosh, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cuando Yeshua estaba siendo sacrificado ahí, no solo estaba cumpliendo un solo mandamiento de cordero, estaba cumpliendo los machos cabríos, estaba cumpliendo la vaca roja, estaba cumpliendo los palominos, estaba cumpliendo la masa, el aceite, la unción, y todas las profecías están, cada vez que las veamos, las vamos a estar viendo. En esos días se estaban creando miles de profecías al mismo tiempo, haciendo lo que hizo en la cruz. En esos días. No solamente es una, son miles de profecías. En Hebreos 7:20, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melech Tzadik, el rey justo. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, que estábamos hablando de la eternidad. El sacerdocio de Yeshua no solo es terrenal, es eterno. O sea que va más allá del Levítico nomás. Cumple todo el Levítico, pero todavía abarca a Melech Tzadik, el sacerdocio
donde son reyes y sacerdotes, no solo sacerdotes. Este va más allá, a otro nivel, y a nosotros nos ha llevado a ese nivel, a decirnos, ustedes son reyes y sacerdotes. Así que no nada más estamos abarcando levíticos, sino que el terrenal, sino el eterno también. ¿Qué dijo el Rabbi en la mañana? Estamos sentados con el Señor Yeshua en su lugar celestial, donde Él está. Porque ya no depende tanto de mí, sino de Él en mí. Él hace la obra, Él hace todas las cosas. Ahora, Él permanece para siempre, es eterno. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El Corbán, el verdadero Corbán, es Yeshua, y la forma de acercarnos es a través de Yeshua. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Yeshua en estos momentos? Y nosotros, ¿qué esperamos para interceder? Por los otros. Porque al interceder por otros, estamos uniéndonos a la oración del sumo sacerdote que nos mandó ser sacerdotes y reyes. Queremos reinar, pero no queremos el sacerdocio. Tenemos que querer el sacerdocio, de orar por los demás, para un día ser los reyes. Ya somos reyes con Él, pero aquí en la tierra, el que quiera ser primero, que sirva a todo el mundo. Y el que más sirve es el más grande. El que menos sirve es desechado. Hay que servir. Entonces, tenemos que ser reyes y sacerdotes, servir e interceder por los demás y unirnos a la oración del Mesías Yeshua, por todos. Ahora, cuando uno se acerca a Dios, en 1 Pedro 4:12 dice, amaos, no sorprendaos del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido, para probarnos como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. A veces nos acercamos a Dios y más mal nos va. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de cosas que estás haciendo mal y que tiene que corregir Dios para poderte acercar a Él. Y vas, pues tú sigues el camino, y aunque te vas tropezando y cayendo, superas eso, maduras y te acercas más al Señor. No se trata de cobardes. El reino de los cielos, el valiente los arrebata. Entre más mal me vaya, no le hace. Yo sé que mi Dios está ahí enfrente. Pues eso fue lo que pasó con Nadab y Abiú. Entraron, pusieron fuego, pusieron incienso, ofrecieron delante de Hashem fuego extraño, y Él nunca les mandó eso. Y al ver la presencia, fueron fulminados inmediatamente. Porque no pasaron ningún proceso. Nosotros estamos en el proceso de santidad. En Mateo dice, 16 días después Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién tenemos que oír? Es que el profeta dijo, es que Moisés dijo, es que si lo que dijo Moisés tiene que ver, pero dijo que escuchemos a quién, a Yeshua. Cada palabra que está en los evangelios y que él la dijo, esa es la que debemos de estar escuchando, esa palabra, porque Él es el Rabbi, Él es el que nos dijo, habéis oído esto, pero es esto. ¿Y qué tal si yo estoy allá con Moisés? ¿Verdad? Y no apedréenlo, y apedreo a todos. ¿Verdad? No, ¿qué dijo el Mesías? ¿Qué dijo? Nadie te condena, ni yo te condeno, vete, no peques más. A él oír a Yeshua lo que nos está diciendo, al Rabbi. Ahora, otra de las cosas es que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Pero ahorita sí está en la tierra prometida, en esta aparición.
Está adentro pisando. ¿Se fijan? No entró, pero ahora sí entró. Con Yeshua entra. Elías también aparece junto. Dice que vendrá Elías al final de los días. Pero no Elías, sino el espíritu de Elías. ¿Qué va a hacer el espíritu de Elías? Lo mismo que hizo con Juan el Bautista. ¿Qué hizo con Juan el Bautista? Preparó el camino para el Señor. Y trajo a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Cuando una persona ahora está reconciliando a los padres con los hijos, tiene espíritu de Elías. ¿A quién estamos? El ministerio judío mesiánico, ¿a quién está restableciendo? A los padres judíos con sus hijos cristianos. Estamos haciendo, los padres judíos son padre Abraham, Jacob, Isaac. ¿Verdad que son los padres? Los judíos, ¿sí? Con los hijos, que son todos los que han salido por fe en Yeshua el Mesías, todos los cristianos, todos los mesiánicos, tienen que restablecerse y unirse y ser uno, porque no son dos diferentes. Esa es la reconciliación que está hablando, que va a venir el espíritu de Elías al final, no que otra cosa y otras cosas que inventan. Y de alguna forma, hoy en día las denominaciones, por ejemplo, o les gusta el Nuevo Testamento pero no el Antiguo, o viceversa, y en esa escena lo que está pasando es que está el mayor representante de la Torá humanamente, que Dios usó a Moisés, luego el mayor representante de los profetas, Elías, y luego Mashiach. Exacto. Entonces no es una coincidencia porque ¿por qué todo el Antiguo Testamento escoge a Moisés y no a los patriarcas? Porque Moisés fue, por medio de Moisés Dios dio la ley, y el mayor representante de los profetas es Elías, como diciendo es todo. Todo. Es toda la Biblia, no es este pedazo de esto, no, es todo. Es todo. A él oí, pero mire que están como representando que es todo. Así, en un acuerdo. La Biblia está en acuerdo. El hombre es el que tiene sus desacuerdos, pero la Biblia no, la Biblia está perfecta, está bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto con nosotros? Que todo esto no solo es una decisión sencilla, es una dirección de vida. No nomás porque vienes aquí, es una decisión, un camino a la santidad. 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo que estamos con la presencia de Dios, porque aquí nos vamos y no es que Dios se va de nosotros, no lo llevamos con nosotros. Y entonces este camino, el camino hacia el Señor, es un camino de santidad. Ese es el siguiente paso que viene. Después que recibes a Yeshua, después que ya estás con Él, ahora hay que caminar en santidad. Y la santidad, pues, la primera lección que viene es la que menos se discute, y es acerca de los alimentos. En esta porción le toca Levíticos 11, y pues el camino a la santidad te dice comer esto y no comer esto. ¿Sí? Vamos a ver. También acuérdense que hay animales para el sacrificio. Son las vacas, las cabras, los borregos, los pajaritos. Estos eran para hacer sacrificio. Si ustedes se encuentran en la tienda con estas logos en los paquetes, es que son kosher. Pasaron por un proceso donde son alimentos que han sido vigilados por los rabinos de que están limpios, que pueden consumir estos tipos de alimentos kosher, aunque a veces es un poco más caro. Los animales no kosher es toda esta lista. Hay león, tigre, oso, jabalí, hay todo tipo de animales, pero lo vamos a simplificar para entender un poco más. En esta hoja ya podemos ver cuáles son los tipos de animales que no se pueden comer. Cangrejo de río, tiburón, langosta, cangrejo, conejo, pez, gato, pato, camarón y cerdo. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, pero ¿por qué esa lista? Primero que nada, lo vuelve a repetir en Deuteronomio 14 y Levítico 11 repiten lo mismo. Estos animales no fueron creados para alimento. En Isaías 66 se nos da una profecía 17. Los que se santifican
y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. O sea que Dios está serio con los alimentos. Nosotros lo tomamos a la ligera, pero Dios no. Él va a talar a los que siguen comiendo estos tipos de cerdo, ratón y abominaciones. En lo que comes te conviertes tanto en lo espiritual como en lo literal. Cuando andaban los demonios, ¿a dónde creen que se metían? ¿A un cordero o a un cerdo? ¿Por qué? Porque es inmundo. ¿Ok? Ahora, ¿pero por qué son inmundos? ¿Cuál es la razón? Una de las razones por la cual es que son inmundos es que todos estos comen desperdicios. El cerdo se come los desperdicios humanos, los desperdicios de ellos mismos, de otros, come todos sus desperdicios. El cangrejo también. El calamar se come el desperdicio del mar. El tiburón también. La langosta, el pez gato se come el desperdicio que hay en los ríos. Junto con el camarón. El camarón no es saludable, no es para comer. El pato, el conejo, el conejo se come sus propias suciedad. Ese es el común factor. Dios te especifica algunos procedimientos, pero eso es básicamente por qué no se deberían de comer. ¿Ok? Un creyente obediente a la palabra de Dios y al Mesías quiere decir, no, es que todo está purificado y coman de todo. Coman todo, pues como quiera todo está purificado. Bueno, sí está purificado, Dios lo santificó, Dios hizo que todo sea bueno, pero no era para comer. Entonces esa es parte de tu santidad, diferenciar de lo santo de lo profano, lo inmundo de lo saludable, de lo kosher. Es parte de tu vivir, diario vivir con el Señor. No es algo porque, ya no quiero comer, o ya estoy muy sentido. Todas estas escrituras hablan acerca de la comida, no solo en Levíticos, Malaquías 3:6, Mateo 5:17, Lucas 16:17, Romanos 2:13, Isaías 65:4, advertencias acerca de la comida. Y no solo eso, más adelante los mismos apóstoles nos hablan de eso. Los animales kosher, gracias a Dios que hay bastantes también. ¿Ok? Que dice pollo, pavo, ¿verdad? Peces que tengan aletas y escamas, ¿ok? Como el salmón, el atún. ¿Por qué no tienen que tener escamas? Los peces que no tienen escamas, lo que pasa, ¿cuántos químicos hay en el río o en el mar? Y el que no tiene escama se le pega a su cuerpo. Y el que tiene escama, ¿usted qué hace a la escama? La escama la va y la tira a la basura, ¿no? Lo pela el pez. Entonces todo el químico se va en la escama. Y usted se come el pez que es bueno. Y en el catfish o el tiburón o todo eso, usted se come todos los químicos que hay allá. Toda la suciedad que hay en el mar, en los ríos. Por eso es que no debe comer peces sin escama. ¿Ok? Muy bien. Vacas, mojarras, borregos, pavos, venado, gallinas. Gracias a Dios por las gallinas. ¿Verdad? Muy bien. La dieta judía consiste en pan, los pobres de cebada, Juan 6:13, los ricos de trigo, los ricos comían trigo, comían además carne y dulces, la leche y la miel eran muy apreciadas, se consumían habitualmente leche de cabra o oveja, la que sobraba se usaba para preparar quesos, se consumían vegetales, principalmente lentejas, garbanzos y frijoles. La carne era consumida en especial por clases acomodadas, los pobres no utilizaban sus animales porque de ellos sacaban otros productos, solo los consumían cuando había terminado su ciclo de producción. La carne más consumida era cabrito y cordero. La carne de caza eran muy apreciadas, especialmente venados y gacelas, también codornices. Se seguía estrictamente Levíticos 11, que no prohíbe el consumo de carne, sino regula el tipo de carnes aptas para el consumo.
Por ahí he oído que decían que solamente debíamos de comer verdes. La Biblia manda a comer carne, no solo verdes. ¿Okay? El pescado era muy apetecido. Yeshua lo menciona a modo de ilustración en Lucas 11:11. Uno de sus milagros más conocidos es la alimentación de la multitud con pan y pescado en Marcos 6:41. E incluso el Mesías preparó pescado asado a sus discípulos en un día como hoy, en los días de cuento del Homer. Tenemos la historia de Daniel que nos habla acerca de cómo Nabucodonosor comía cerdo y le ofrecían a ellos, y Daniel y sus amigos bien sabios conocían la Torá y dijeron, no, nosotros no queremos comer eso, mejor danos frutas y danos otro tipo de carne. Y dice que en 10 días de que estuvieron comiendo eso, Daniel y sus amigos se miraban más saludables, más sanos que todos los demás que habían ido sabios de otros lados. Estaban todos cansados, todos hinchados, todos enfermos. Entonces, nos conviene obedecer lo que Dios manda. Amén. Lo que comes, dice, desde el principio Dios metió en Génesis, Dios dice no comas del árbol del bien y el mal. ¿Recuerdan? Desde el principio hubo de eso de no comer, y en el final también va a haber, ahora sí, pueden comer del árbol de la vida. O sea que sí tiene que ver con la comida. Lo que comes afecta a tu salud, te puede sanar o te puede enfermar, te da energía o te da sueño, te miras mal o te miras bien, te sientes mal, te da vida o puede causar muerte. Lo que comes, en eso te conviertes. Come hamburguesas y vas a ver cómo se hacen las ruedas. ¿Verdad? Todo está conectado a la comida en la Biblia y en nuestras vidas. Abraham come con Dios en Génesis 18. José prepara una comida para sus hermanos. La Pascua tiene que ver con comida, cordero, hierbas amargas, etc. Todas las fiestas de Dios tienen que ver con comida. El pueblo judío tiene un dicho, trataron de matarnos, ahora celebremos comiendo. Cada fiesta que hacen los judíos es por eso. ¿Te acuerdas de Amán en Esther? Trató de matarlos y ahora digo, no, pues ahora hagamos fiesta, la fiesta de Purim. Trataron de matarnos y ahora vamos a comer. Lo mismo va a pasar en el milenio al final. Van a acorralar a todo pueblo de Dios, van a matar mucha gente, van a matar a Israel, van a casi eliminar al pueblo, pero Dios los va a traer libertad y luego nos va a meter a las bodas del Cordero, donde está la fiesta de la cena del Señor. Lo mismo. Vamos a terminar cenando con el Señor. El Señor siempre ha estado en medio hasta en nuestros platillos. Ahora, ya con esta pequeña demostración, ¿cuáles son limpios y cuáles son inmundos? Los corderos, la vaca, Son limpios. son limpios. ¿Y el otro? El camello, el burro, Jabalí y el cerdo. el Inmundos, impuros. Aquí, ¿cuál es el impuro? pues la mojarra, ¿Es el puro o el impuro? el limpio, El limpio es la tilapia. tilapia. Y el bagre, el pez gato, Peixe es impuro. impuro, ¿verdad? Hace daño, hace mal. ¿Te comerías los chapulines que comen hierba o comerían los insectos que comen, hacen pupu y se la llevan ahí rodando y la van haciendo más grande y eso comen? Se la guardan, la comida. ¿Cuál de los dos se comería? Los chapulines. ¿Verdad? Se ve la diferencia por qué uno es impuro y por qué el otro es puro. Y ahora que ya aprendimos Torah, podemos diferenciar entre unos y los otros, pero sin Torah no sabemos cuál es bueno, porque al cerdo sabe bien bueno, ¿verdad? Pero te hace daño, te hace mal. ¿Ok? Ahora, dice, no, pero eso es del Antiguo Testamento, eso ya pasó. Hechos 15, 19, Nuevo Testamento, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. O sea, que no tengan ídolos, todavía están encargando los apóstoles. Tampoco fornicación, pornografía, sexualidad, homosexualidad, todo eso, pues abarca fornicación. De ahogado, animales que se mueren ahogados en el río, y tú dices, no, pues vamos a comernos la carne. No, te hace daño, puedes morir. Y de sangre, que comas la sangre de los animales. ¿Ok? Por eso cuando preparas una carne, la tienes que desangrar en sal y dejarla escurrir un día antes para que no comas sangre del animal. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre y Dios la ha hecho para expiación, no para comer. Pero todos los que están en contra de los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que comen? Precisamente sangre. Que se creen vampiros, que van a hacer un ritual, sangre. Y que exacto. Entonces, los mismos apóstoles nos encargan a que nos cuidemos en los alimentos. ¿Ok? Dice, nomás esas 4 cosas se encargó. Si le quitamos a una persona sus ídolos, ya tenemos el 90% de apartados, ¿verdad? Porque casi todos son idólatras. Y si se les quita ser fornicarios, ya otro 5%. Y si se les quita que coman saludable, que no coman sangre, que no coman inmunda, pues ya con eso están bien. Esos 4 mandamientos, dicen los apóstoles que van a estar bien. ¿Ok? Porque ya casi es el 100%. Pero dice, luego le agregan los mismos apóstoles. Este es un concilio de apóstoles. Estos no son cualquiera, son los mismos apóstoles que estaban con Yeshua y dicen así: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, Shabbat. ¿Dónde van a aprender las demás cosas que hay que guardar? En la sinagoga, cuando vayan a oír la predicación de Moisés. ¿Qué es santidad? Santidad no nomás es que digas, sé santo, sé santo. Pues sí, pero ¿de qué? Una de las primeras cosas para empezar tu santidad es de lo que comes. Y eso los apóstoles también lo harán. Ahora dirás otra vez, no, pero no sé por qué pusieron eso si eso ya pasó. Jeremías 31:31 nos habla del pacto que Dios va a hacer con Israel, con Judá y con todos los que acepten el nuevo pacto. Todos los que acepten el nuevo pacto, dice, pondré mi Torah en su mente y su corazón. ¿Cuál Torah? La palabra, los mandamientos de los mismos, de no comer inmundo y hacer separación, dividir lo que es santo y lo que es inmundo. ¿Dónde va a estar eso? En mi mente y mi corazón. El día que aceptaron el pacto de Yeshua, de recibirlo en su corazón, esa Torah entró en sus vidas. Cuando seamos transformados totalmente a la imagen de Él, ahora sí vamos a estar guardando bien la Torah. Nosotros no necesitamos más conocimiento bíblico, tanto en conocer y entender y aprender. Lo que necesitamos es más obediencia bíblica, porque ¿quién habita dentro de nosotros? Dios. Y este es un tabernáculo que debe de honrar a Dios. Y entre más lo honre, más Dios se va a mover en nuestras vidas. ¿Ok? Por eso Él dijo en Juan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo, eterno. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y me bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si comemos lo que es de Yeshua,
lo que Él es, su parte y su palabra, y nos la hacemos una realidad en nuestras vidas, seremos eternos. Seremos como Shemini, seremos como el 8, seremos eternos, y esa es la porción de esta semana Shemini. Shalom Aleichem.